Vamos a hablar sobre el manual de puentes, en este caso el estudio sísmico. Bueno, mi grupo está compuesto por Díaz Patatingo Waldir, mi persona Espinosa Sánchez Shirley Elizabeth, mi compañera estofanero Valdivia Joel Darwin y mi compañera Flores Zapaza Darlene Jacqueline. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido de esta exposición se basa en el objetivo, el estudio de peligro sísmico, requisitos mínimos, requerimiento de los estudios, los alcances, métodos de análisis y la documentación. Siguiente. Bueno, el objetivo es que los puentes permanezcan funcionales y que sus componentes estructurales se comporten dentro de los regímenes elásticos, ¿no? Después de ocurrir un evento sísmico moderado. En el caso de que ocurra un sísmico extraordinario, se acepta ciertos niveles de daño sin que se ponga en riesgo la estabilidad de la estructura. Siguiente. Bueno, continuando con los objetivos, el manual no es ajeno, ¿no?, a los avances tecnológicos, lo cual permite dar pasos para la implementación progresiva en casos particulares de diseños con sistemas de aisladores y disipadores de energía. Tenemos dos casos, ¿no? El aislamiento total, que su objetivo es evitar el daño en los elementos estructurales en niveles de sismo de un diseño a diferencia de un puente convencional. Luego tenemos el aislamiento parcial, que tiene como objetivo disminuir la fuerza sísmica en los elementos estructurales, pero deberá mantener el mismo nivel de comportamiento sísmico en caso de puentes convencionales. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar sobre estudios de peligro sísmico. Bueno, tiene como finalidad determinar los aspectos de diseño, que en estas están las curvas de relación aceleración, velocidad y desplazamiento, dentro de sus componentes horizontales y verticales. Asimismo, estos aspectos deben calcular a nivel de la cimentación del puente y no solo de su superficie. Bueno, este estudio considera base la recopilación y la clasificación de los sismos ocurridos en el pasado. Asimismo, identifica magnitudes de epicentros y daños reportados. También la geología y la tectónica, estudio de suelos, prospección geofísica, parámetros sísmicos principales y así entre otros, ¿no? Bueno, su importancia de este estudio es que define qué tan fuertes serían las fuerzas sísmicas que debe resistir el puente. Asimismo, también nos permite diseñar cimentaciones y superestructuras con criterios de seguridad y durabilidad. Siguiente. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los requisitos mínimos. En este caso, las fuerzas sísmicas nunca deben ser menores a las establecidas en la sección que nos dice que es la 2.4.3.11 del título 2 del manual, lo cual nos establece diferentes parámetros, ¿no? Tanto en los requisitos mínimos que nos dice la sección, en los alcances tenemos que esto se aplica para puentes menores de 150 metros, también puede ser aplicado para puentes mayores a esta longitud. Nos dice que no se aplican fuerzas sísmicas menores. Tampoco se deben considerar las acciones sísmicas. Bueno, y en las fuerzas sísmicas que nos establece el manual 2.4.3.11.2, nos dice que se deben evaluar con procedimientos racionales el análisis que incluyan rigidez, ductibilidad, masas y disipación de energía. En el coeficiente de aceleración que nos dice en el mismo manual, nos establece dos coeficientes, ¿no? El coeficiente A, que se obtiene de los mapas del isoaceleración,
Y se requieren también estudios especiales de aceleración en casos como se podría decir cercanías a fallos activos, regiones con sismos de larga duración y puentes de gran importancia o posición prolongada. Bueno, en resumen, podríamos decir que los requisitos mínimos que nos establece en el manual es que siempre debemos aplicar fuerzas sísmicas no menores a las establecidas en dicho manual. También debemos considerar las acciones sísmicas en cualquier dirección, tomando una consideración de el más 30%. Se debe usar coeficientes de aceleración basados en mapas de isoaceleración, esto en un 10%, en un rango de 50 años. Se debe realizar estudios especiales si en este caso hay condiciones sísmicas o geológicas críticas. También se debe clasificar el puente según su importancia de esta estructura para definir el nivel de análisis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el requerimiento mínimo de los estudios. El alcance de los estudios de peligro sísmico nos dice que depende de varios factores, ¿no? En este caso vendría a ser la zona sísmica donde se ubica el dicho puente, el tipo y la longitud del puente, las características de dicho suelo que tengamos en el lugar. Y bueno, también nos dice que no se requieren estudios especiales, ya sea en puentes convencionales en zonas sísmicas tipo 1, tampoco en puentes de una sola luz, en este caso también en los simplemente apoyados en estribos y otros puentes que no están en casos especiales. Bueno, también incluyendo los requerimientos mínimos, nos dice que sí se requieren estudios especiales para solo unos tres tipos de puentes, tres tipos de casos, ¿no? En este caso, que vendrían a ser los puentes convencionales, tanto sean colgantes, atirantados de arco. En este caso también se puede para los puentes de gran longitud, continuos o de múltiples luces, y también se requiere para las zonas sísmicas 1, 2, 3 y 4. Doy paso a mi siguiente compañero. Pues siguiente. Ya, gracias. Eh, Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre los alcances, ¿no? Cuando se requiere un estudio de peligro sísmico para el sitio, este deberá comprender como mínimo lo siguiente, ¿no? La recopilación y clasificación de la información. ¿Eso qué se quiere decir? Que nosotros revisaremos los catálogos, ¿no?, nacionales, como por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos el Instituto Geofísico del Perú, que nos puede dar la magnitud, la intensidad, el epicentro y el hipocentro. Por otro punto tenemos el antecedente geológico, eh, tectónicas y sismotectónicas. En el estudio geológico de la geología local, ¿no?, vamos a hablar sobre el tipo de roca, las fallas, las fracturas y también en la evaluación de las tectónicas. Eso su mismo nombre lo dice, que nos va a interesar más sobre las placas tectónicas. Sismotectónicas. Eso se identifica más con las fuentes sísmicas activas, ¿no?, que están en ese proyecto que vamos a realizar. Por último punto sería también la elaboración del mapa geológico y sismotectónico, que nos muestre, ¿no?, la ubicación de la falla, las zonas de subducción y también como tercer punto tenemos el estudio de suelos. Esto es muy importante, ¿no?, para el levantamiento de los perfiles estratigráficos que hay mediante calicatas, hacemos las perforaciones que nos dan las propiedades físicas y dinámicas, como las propiedades físicas sería la densidad seca, la humedad, la granulometría. En cambio, las propiedades dinámicas sería el módulo de corte. También sería el prospección geofísica, ¿no?, que determina, no sé, las velocidades de ondas compresionales y de corte y a distintas profundidades. Por otro punto tenemos la determinación de las máximas aceleraciones, las velocidades de desplazamientos en el basamento rocoso. ¿Esto a qué se refiere, no? Que es una roca firme o
un sustrato geológico sobre el cual descansan los depósitos del suelo, ¿no? Más superficiales, que se usa como una referencia inicial porque es una roca dura que mm, son de los registros sísmicos que no sufren la ampliación que ocurre en los suelos blandos, que corresponden, ¿no?, al sismo de diseño y al máximo sismo creíble. Para el propósito de este manual se define como un sismo de diseño al evento con un 7%, ¿no?, de probabilidad de excedencia en 75 años de exposición, lo que corresponde a un periodo de retorno promedio de aproximadamente 1000 años. Siguiente. Ya, como un ejemplo aplicativo, en hipotético caso, ¿no?, en la ciudad de Lima, eh, vamos a tener un parámetro que sería como primera, ¿no?, la aceleración máxima, que es el PGA, que con un sismo de diseño, el suelo de la roca puede sacudirse con una aceleración hasta un 35% de la gravedad terrestre. En cambio, en el máximo sismo creíble, eh, mm, sería una gravedad a un 55%. Ya, por segundo punto tenemos el PGV, que eso se refiere a la velocidad máxima. El sismo de diseño, el suelo se movería a una velocidad máxima a unos 35 centímetros sobre segundo. En cambio, en el máximo sismo creíble, se movería, ¿no?, a un máximo de 55 centímetros sobre segundo. Por último punto sería el PGD, que es el desplazamiento máximo. En el sismo de diseño, el terreno podría desplazarse hasta unos 20 centímetros a su posición inicial. En cambio, en el máximo sismo creíble, su desplazamiento llegaría como máximo a unos 40 centímetros. Eso sería todo. El siguiente compañero le doy paso. De ahora vamos a continuar con los métodos de análisis. En primer lugar, la información en primer, se tiene que tener la información de sismos pasados, que deberá comprender una región en un radio no menor a 500 kilómetros desde el sitio de estudio. En segundo lugar, tenemos el procesamiento de la información, que será utilizado con programas de cómputo de reconocida validez y debidamente documentado. Deberán igualmente justificarse las expresiones utilizadas para correlacionar los diversos parámetros. Los espectros de respuesta serán definidos a partir de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento máximo, considerando relaciones típicas observadas en condiciones análogas. Cuando la estratigrafía sea aproximadamente uniforme, los estudios de amplificación sísmica podrán realizarse con un modelo monodimensional. El modelo deberá ser capaz de transmitir componentes hasta de 25 Hz sin filtrar significativamente la señal. Siguiente. Ahora pasamos a los métodos, que tenemos 5, que el primero es el procesamiento computacional especializado, que es la simulación de programación de ondas, de curvas de peligrosidad y espectros. El segundo método sería la definición de espectros de respuesta, que es base para el diseño estructural y normativo. El tercer método es el modelado unidimensional, que analiza verticalmente las capas del suelo cuando la estratigrafía es uniforme. El cuarto método sería el modelamiento bidimensional, que evalúa distribución espacial de aceleraciones. El quinto método es el análisis de programación hasta 25 Hz, que evalúa las frecuencias relevantes para su estructura y respuesta dinámica. Y ahora pasamos al siguiente, a la documentación, que para este estudio deberá ser documentado mediante un informe que contendrá como mínimo los siguientes datos: la base de datos de eventos sísmicos utilizados para el estudio, los resultados de estudios de geología, tectónica y sismotectónica de suelos y de la prospección geofísica de la página 66 del Manual de Puentes. Como tercero, tendremos la hipótesis y modelos numéricos empleados, justificando los valores utilizados. Esta información deberá ser presentada con un detalle tal que permita a cualquier otro especialista reproducir los resultados del estudio.
Como cuarto requisito es los espectros de respuesta a nivel del basamento rocoso y a nivel de cimentación. Y como último es la conclusión y recomendaciones. Y eso sería todo. Gracias.